Hola, hace ya un par de semanas que no venía a grabar videos y bueno, ya he explicado las razones o las sin razones por las cuales pues dejo mucho tiempo sin hacer videos. Y en esta ocasión quiero tratar un tema que me fue sugerido ya hace varios meses por alguien que realmente creo que no está entre mis suscriptores, no recuerdo su nombre tampoco, pero él me pidió que desarrollara dos temas. Uno, el empobrecimiento del lenguaje, cosa que he venido yo tratando aquí desde que empecé estos videos hace ya más de 2 años. Y recurrentemente hago referencia al uso, al mal uso del lenguaje, y yo creo que más que su empobrecimiento estamos asistiendo a una constante y permanente deformación del lenguaje. En buena medida sí avanzan los idiomas, en buena medida sí avanzan las lenguas, pues, ¿no? Sobre todo el lenguaje hablado. En el lenguaje escrito es diferente porque generalmente lo que leemos, fuera de lo que son los escritos personales en manuscrito, que no pasan por el filtro de un corrector, de un editor. Eh, Son cosas que igual casi casi se escribe como se habla, ¿no? Y generalmente las personas hablan pues con muchas deformaciones, no solo en el significado de las palabras, sino también en la construcción sintáctica, gramatical, de los conjuntos de palabras, es decir, de las frases, las oraciones, los párrafos, las cláusulas, los capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. En los libros evidentemente encontramos un lenguaje ya mucho más depurado, ¿no? Porque pasa no solo por los ojos de un autor que es muy crítico. Generalmente los escritores son muy críticos con sus propios escritos. Eh, no así cuando pues escribimos un mensajito, una carta, a veces en las propias redes sociales, que les digo yo, el Twitter, el Facebook, tal vez el Telegram, ¿no? Donde además de la imagen, el Instagram es más imagen que texto, pero mucha gente lo utiliza para meter ahí mismo textos a veces más o menos largos. Y cuando digo más o menos largos me estoy refiriendo a que tienen 4 o 5 párrafos, es decir, que no llenarían tal vez ni una cuartilla escrita en computadora o escrita en máquina, ¿no? Eh, Les quiero recordar que una cuartilla, según los cánones de los expertos en la investigación y la redacción, la investigación documental y la redacción, eh, hablan de la cuartilla como una unidad de medida del texto. Entonces, es una hoja tamaño carta, con entre 25 y 30 renglones y con entre 60 y 75 caracteres por renglón. Es decir, que en una cuartilla caben eh, pocos caracteres, le cabe poco texto a una cuartilla, ¿no? Porque en general es a doble espacio para que se den los 25 renglones, ¿no? Y con un tamaño de letra grande, no sé, tal vez ahora en los procesadores de palabras pues te dan en unidades, no sé de qué son, pero serían tal vez letras de tamaño 14, ¿no? Pensando en la Times New Roman, por ejemplo, ¿no? O incluso más si utilizas la Calibri, que es una letra en realidad más pequeña, ¿no? En fin, eh, una cuartilla en general se lee en voz alta, pausado, ¿no? En aproximadamente 1 minuto. Eh, Estos mensajes en estas plataformas, Twitter, Facebook, un poco Instagram, pues difícilmente llegan a ser de una cuartilla, ¿no? Incluso yo ya lo he probado por experiencia propia, cuando pongo un texto de más de una cuartilla, en cualquiera de estas, en Twitter para empezar no cabe, ¿no?
Recuerden que Twitter tiene ahora, creo que son 240 caracteres, cuando mucho, incluyendo los espacios, ¿no?, entre las palabras, incluyendo los signos, ¿no? Es decir, 240 espacios. En fin, decía yo pues que cuando leemos un texto formal, editado, corregido, pues nos encontramos con mucho menos deformaciones en el uso, en el mal uso del significado de las palabras, y se utilizan palabras que en general o bien están autorizadas ya por la Real Academia de la Lengua, el famoso DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, que tiene una rama para cuidar la lengua, cuyo lema es limpia, pule y abrillanta, que el lenguaje. Y es el texto normativo por excelencia, ¿no? Hay otros diccionarios que son normativos, nunca se llaman diccionario normativo, no he encontrado ninguno que se llame así, pero muchos que no son normativos hablan del diccionario de uso. Y el diccionario de uso trata de recuperar los distintos significados que tienen diversas palabras que son de uso común, de uso cotidiano, en el habla y en los escritos informales. Bueno, entonces decía yo que el habla realmente es lo que ha hecho evolucionar el lenguaje. Y evidentemente, pues el habla más común y popular es precisamente la del lenguaje popular, ¿no? El que habla la generalidad de la gente. Y en países como el nuestro, en países latinoamericanos, en los países africanos, en una buena cantidad de los países asiáticos, pues estamos hablando de que el grueso de la población es población que no tiene. Permítanme, voy a abrirle a mi gatita que me está dando lata otra vez. Miau, miau. Ya aquí está. A lo mejor se asoma. Son países que tienen un índice de escolaridad bajo, ¿no? Pero aún incluso con los que tienen un índice de escolaridad media, digamos, su promedio de escolaridad anda por ahí, de la educación media, el bachillerato, qué sé yo, también allí el habla cotidiana suele introducir deformaciones a veces intencionales, ¿no? Yo mismo soy un tipo que me gusta deformar palabras, inventar, hacer fusiones. Y esta es una fuente de dinamismo del propio lenguaje. Pero también la ciencia inventa vocablos, ¿no? Claro, son más rigurosos a la hora de decir palabras, inventar palabras que son útiles para el diagnóstico, para el tratamiento de las enfermedades, o bien para designar partes del propio organismo humano, ¿no? Y estas palabras pueden pasar al habla popular sin el rigor que utilizan los médicos y los biólogos para inventar nuevos vocablos que son útiles porque les dan más precisión a ellos para referirse a las cosas. ¿Qué les digo yo? Uno puede hablar del cerebro, ¿no? Sí, de acuerdo. Encéfalo le llaman los médicos, porque cuando hablan del encéfalo hablan de toda la masa que está acumulada dentro del cráneo, que no es solo el cerebro. En todo caso, el mismo cerebro lo dividen en lóbulos, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la corteza cerebral, es decir, la región cortical, le llaman ellos, es donde se producen la mayor parte de los procesos, pues llamemos intelectuales, otros les dirían mentales. Yo confieso que a mí la palabra mente no me gusta, me suena muy metafísica, muy esotérica, ¿no? En cambio, cuando se habla de intelecto, pues ya se habla de procesos
que tienen que ver con las conexiones entre las neuronas y por supuesto con los neuroconductores, que son sustancias que facilitan estas conexiones, ¿no? Son ejemplos, nada más de que también la ciencia, pues, y también la técnica, ¿no? La tecnología, digamos, también ha introducido distintos usos o ha deformado los usos que al pasar al habla popular son deformados. ¿Qué les digo yo? Por ejemplo, la palabra grafía. La palabra grafía es un signo trazado, dibujado, diríamos escrito, porque las grafías por excelencia son las letras. Las letras del abecedario, algunos insisten en llamarle alfabeto, pero vean que la palabra alfabeto es casi la traducción exacta de abecedario, o al revés. Abecedario es la traducción de un latinismo que es alfabeto. ¿Por qué se llama alfabeto? Porque las primeras letras en el alfabeto griego son alfa y beta. ¿Por qué se llama abecedario? Porque las primeras letras ya en el español y en el inglés y todas las lenguas que fueron influenciadas por las grafías árabes, las primeras letras son A, B, C. Por eso se llama abecedario. También conocido como alfabeto. Y ya sabemos que hay discusiones si las letras que tienen dobles grafías, es decir, dos letras, por ejemplo la che o la elle, son o no son unas letras por sí mismas. En algunas versiones del abecedario, sobre todo anteriormente, pues no se consideraban estrictamente parte del abecedario. Era A, B, C, D, E, F, G. Ahora creo que es saludable, pues aunque tenga dos grafías, pues es un solo sonido, ¿no? Ch. Y la otra es Y, distinta de la Y, que es la Y, o Y. En fin, son ejemplos de la deformación del lenguaje. Pero el tema que quiero tocar, y ya llevo 13 minutos aquí diciendo la introducción, es para presentar el tema sobre los aparatos ideológicos del Estado. Generalmente cuando hablamos de un aparato, hablamos de una construcción mecánica, o eléctrica, o electrónica, o de plano digital, ¿no? Son aparatos. Pero también se le conoce como aparato a distintas formas de organización social, es decir, entre distintas personas que participan en esta organización. Y si se formaliza, si se sistematiza esta organización, pues también se le suele llamar el aparato, ¿no? Entonces, cuando se habla de aparatos ideológicos del Estado, no es que se hable del aparato en sí mismo, es decir, del mecanismo, del artilugio, ¿no? Tecnológico, es decir, donde se aplica tecnología y que se usa también con habilidades tecnológicas finalmente. Y aquí voy a decir algo también medio bárbaro, porque hoy estamos muy generando una costumbre que me parece nociva, de pensar a la tecnología exclusivamente como lo que se refiere a la cibernética, ¿no? Las famosas TICs, las tecnologías de la informática y la comunicación. Vean que la computadora, que los teléfonos electrónicos, las laptops, las tablets y todo lo que se les pueda ocurrir por ahí, sí son aparatos que sirven para la informática, es decir, para trabajar automatizadamente la información, o para comunicarse uno con el aparato o comunicarse a través del aparato con otras personas, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo ahora. Pero
La tecnología es antiquísima, es casi tan antigua, vaya, es más antigua incluso que el ser humano, porque algunos homínidos, predecesores del Homo sapiens sapiens, ya utilizaban herramientas, ya modificaban los objetos de la naturaleza para darles un uso muy diferente al que tenían en la naturaleza. Puede ser una piedra tallada, ¿no? Es decir, golpeada, percutida, para sacarle filo y hacer, qué sé yo, un hacha. Pero un hacha manual, sin mango. O sea, agarras la piedra afilada y con eso puedes cortar o percutir una piel, otra piedra, qué sé yo, un tronco, ¿no? Ahí hay tecnología. Entonces, en el ámbito escolar, en el ámbito académico, pues tal vez una de los implementos tecnológicos más simples sea el lápiz. Pero el lápiz ya es tecnología. El bolígrafo, por supuesto, ¿no? Los cuadernos son de alguna manera también tecnología. Entonces, cuando se habla de las tecnologías y la gente supone que el otro va a entender que se está refiriendo a los artilugios electrónicos y cibernéticos, pues no es cierto, ¿no? Un cuchillo es tecnología, es un producto de la tecnología. Es decir, hay técnicas que se estudian, ¿no? Y para mejorarse, para buscarle el uso más adecuado o incluso usos diferentes para el que fue diseñado. Pero para ello se le piensa, se corrige, se mejora, se estudia y por eso es que aparece la palabra logos. Que logos en sí mismo tiene un doble significado también. Por un lado es pensamiento, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con el conocimiento. Y por otro lado también es lenguaje, ¿no? Ese es un término, supongo que es latín, logos, logia. Y vean cómo casi todas las ciencias o terminan en logía, biología, sociología, antropología, o en nomia, que viene de el griego neimen, que significa administración, porque muchas disciplinas científicas se dedican o tienen como preocupación la administración de algo, ¿no? La palabra que más me gusta para ejemplificar esto es economía, porque viene de oikos, con K, griego, que significa hogar, pero no hogar casa, sino hogar hoguera, ¿no? Y neimen es administración, es decir, que etimológicamente la palabra economía significa la administración de la hoguera doméstica, es decir, del fuego doméstico. Claro, si estamos pensando en los hombres primitivos, pues el fuego doméstico era efectivamente el fuego que se prendía muchas veces a la entrada de las cavernas para producir un poco de luz y de calor en la caverna, donde se refugiaban de la intemperie, y que también ayudaba a ahuyentar a los depredadores, ¿no? Todos los animales, inclusive incluyéndonos a nosotros, los seres humanos, pues que somos animales, pero más especiales, pues le tememos al fuego, ¿no? Nosotros lo dominamos de alguna manera. Tenemos artilugios para producirlo, sabemos que el choque de ciertas piedras, de ciertos metales, saca chispas y una chispa puede desencadenar un fuego si encuentra un combustible adecuado, ¿no? Que puede ser desde paja, leña, madera, ya no se diga los productos de los hidrocarburos, ¿no? Petróleo, gasolina, alcoholes también, ¿no? En fin. La representación del fuego lo tenemos en casa, de muchas maneras. ¿Por qué representación? Porque se está volviendo a presentar. Ya no a manera de llama, ya no a manera de incendio, ya no a manera de flama, de fuego en sí mismo, sino que son los usos ya muy tecnologizados, con una tecnología muy avanzada, y que tienen los mismos propósitos que el fuego, ¿no?
los focos, todo lo que produce luz, de alguna manera tiene que ver con ese Neymen. Pero además, si hay fuegos controlados dentro del hogar y que son esenciales para la vida humana. ¿Qué les digo yo? La estufa, por excelencia, ¿no? Por supuesto que cuando cocinamos, generalmente cocinamos con fuego, ¿no? Calentamos con fuego. El calentador, aunque hay calentadores eléctricos, la mayor parte de los calentadores, entiendo yo que en todo el mundo, al menos en países subdesarrollados o en proceso de desarrollo, como los latinoamericanos, los africanos, los que ya mencioné, de Oceanía, muchos también, de Asia también, tienen calentadores de gas, ¿no? O bien de combustible, incluso de leña todavía. Ahí tienen ustedes el fuego, sí controlado, porque se produce en un espacio muy, muy cerrado, la flama es controlada a través de perillas, ¿no? Porque con esto se regula el paso de gas. En fin. Entonces la palabra Neymen, que al castellano pasó como nomía, está en agronomía, es decir, el cultivo o la administración, de alguna manera, del agro, es decir, del campo, ¿no? Está la astronomía, que ya no es necesariamente la administración, pero sí la administración del conocimiento de los astros, la astronomía. Otra terminación de las ciencias muy socorrida, les decía, es la logía, pero también el sufijo o la terminación tica, o ática, o ética. Está, por ejemplo, la matemática, la cibernética, la aeronáutica. ¿Y qué significa precisamente el estudio y la aplicación de ciertos conocimientos, ¿no? Ya la aplicación práctica. Entonces, vaya, si ya se conoce teóricamente que siempre el aire, a la hora de que un cuerpo se mueve, encuentra la resistencia del aire, bueno, pues por ahí a alguien se le ocurrió que tal vez si diseñaba un objeto con más o menos plano y redondeado de uno de sus extremos, pues podría hacer algo ya aerodinámico, es decir, que se mueve con el aire, que incluso es capaz de elevarse, ¿no? Este es el principio fundamental de la aviación, de la aeronáutica, pues, ¿no? Claro, se necesita cierta velocidad, cierto tamaño, ciertas inclinaciones, qué sé yo. Entonces aquí pues ya estamos asistiendo, presenciando, pensando en ciertas formas en que el lenguaje se ha venido enriqueciendo, ¿no? Y claro, de pronto hay términos que dicen, híjoles, que es un barbarismo. La palabra sociología es un barbarismo porque tiene una raíz griega y una raíz latina. Y bueno, los ortodoxos decían que esto pues no era correcto. Por supuesto que al señor Comte, que es el que primero que propone esta ciencia, la sociología, pues no se fijó, y si se fijó, pues lo hizo intencionalmente, ¿no? Voy a combinar un prefijo latino y un prefijo griego, ¿no? Y se vale, y ya está autorizada la palabra. Ahora mi gata se quiere salir, le voy a abrir porque hace ruidos. Es un problema esta gatita. No, no es un problema. Incomoda un poco a veces. Bueno, en fin. Entonces creo que aquí es importante señalar cómo rescatar la idea de los diccionarios normativos, ¿no?
Generalmente cuando no entendemos el significado de una palabra la buscamos en algún diccionario. Generalmente la encontramos, pero hay palabras que no han aparecido todavía en los diccionarios. Eh, los diccionarios de uso pues no están siguiendo precisamente los cánones de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, no todos los diccionarios se subordinan al DRAE. Eh, la propia Academia de la Lengua ya sacó algunas ediciones de un diccionario del uso del idioma español, le llama. Debería de ser más rigurosa y hablar del idioma castellano, porque en el propio territorio español se hablan muchas lenguas. Está el catalán, ¿no? Está el vasco, por ejemplo. Entiendo que el asturiano también, en Asturias se habla una lengua diferente al castellano. Sí, la lengua predominante es el castellano. ¿Y qué pasa con los países que somos eh, herederos también de la tradición cultural y lingüística autóctona, es decir, indígena? Pues que tenemos un montón de idiomas. En algún tiempo se les decía lenguas en una categoría un poco inferior al idioma, pero actualmente creo que esto ya está siendo superado por los propios lingüistas, ¿no? El idioma no es la expresión más elevada de un lenguaje sistematizado, no. Es generalmente las lenguas que provienen de Europa, de la Europa que llega a conquistar el mundo entero. Y entre las cosas que impone son sus idiomas, ¿no? Fue Castilla, el reino de Castilla, en alianza con el reino de Aragón y el reino de León, los que logran expulsar a los árabes de la conquista española. Recuerden que Arabia estuvo 800 años dominando una buena parte del territorio español. Y que fueron los reyes católicos, Isabel y Fernando católicos, así se conocen, los que lograron expulsar a los árabes del territorio de la península española en general, incluyendo Portugal, ¿no? Y casi inmediatamente después se lanzaron a la exploración del mundo entero. Ya había idea de que la Tierra era redonda, ¿no? Había algunos observadores, astrónomos que ya lo proponían. Estoy hablando de finales del siglo XV, no, del siglo XIV. Y Europa se lanza inmediatamente, decía yo, después de expulsar a los, en concreto, el reino español, los reinos de Castilla, Aragón y León, se lanzan a la exploración de los mares, ¿no? En particular del Atlántico, porque Europa da al Atlántico, no da al Pacífico. Entonces, sale Colón, viaja también Sebastián Elcano, viaja también Américo Vespucio, y son las grandes exploraciones. Y yo digo que ese es el primer proceso de globalización, ¿no? Cuando ya por fin Europa, que era y sigue siendo de alguna manera el continente más belicoso, ¿no? Fíjense, es el más chiquito y tal vez por eso es el más belicoso. ¿Por qué? Porque si el ser humano surge en África, el Homo sapiens sapiens surge en África hace unos 200.000 años. ¿Por qué se dice esto? Porque los fósiles de Homo sapiens sapiens más antiguos que se han encontrado se les adjudican una data, es decir, una fecha de hace 200.000 años. Entonces, por eso es que se piensa ahora que el ser humano apareció sobre la faz de la Tierra gracias al proceso evolutivo hace 200.000 años. Como ven, estoy hablando para nada del proceso creativo, de la creación del ser humano por la voluntad divina. No, no. Aquí estoy hablando en términos evolutivos.
Y creo que esto es importante para señalar que no importa tanto el asunto de el empobrecimiento del lenguaje. A mí me preocupan más las deformaciones del lenguaje, porque nos lleva a tener un mal uso de la lengua. Sin embargo, las deformaciones en el uso del lenguaje también tienen un aspecto, digamos, positivo, ¿no? Hace uno o dos videos hablaba yo de los lenguajes denotativos y los lenguajes connotativos. El lenguaje denotativo por excelencia es el lenguaje científico, ¿no? Y de alguna manera la filosofía también utiliza denotativamente sus vocablos centrales, es decir, tienen un solo significado. Y generalmente el autor advierte de ese único significado. ¿Cómo va a usar? ¿Qué es lo que el lector debe de entender cada vez que lea una palabra determinada? ¿Qué sé yo? La palabra práctica, por decir algo, ¿no? La palabra madre, ¿no? A mí me da risa y me da tristeza también que hay mucha gente que dice, me mentó la mamá, ¿no? Como si la palabra madre fuera la grosería, fuera la mala palabra, ¿no? Y ni mentar, que es mencionar, ni la palabra madre, son groserías. Es un término perfectamente correcto, me mentó la madre, claro, ya la mentada de madre, eh, cualquiera que ésta sea, porque en México la clásica es chinga tu madre, ¿no? Pero en otros países es mucho más común, incluso en algunas regiones de este país, de México, es mucho más común eh, descalificar la calidad moral de la madre y diciéndole puta, ¿no? Entonces, hijo de puta. Era muy chistoso oír a mi abuela materna, cuando se enojaba con mi papá, cómo le decía, jue la gran puta, nicaragüense. Jue la gran puta, es decir, hijo de la gran puta. Pues yo no sé si alguna vez mi abuela se puso a reflexionar que finalmente, si le decía hijo de la gran puta a su hijo, pues la gran puta era ella, ¿no? Y hasta donde yo sé no lo fue. Pues tuvo un solo marido, con el cual se embarazó 12 veces y llevó a término a 6 hijos. Uno de ellos murió niño y los otros 5, pues algunos están vivos. Entiendo que por lo menos 2, por lo menos 3 de ellos están vivos. Y sin embargo ya murió mi padre y probablemente otro del cual vivía en Canadá y no se sabe nada. En fin. Entonces, estos usos peyorativos, despectivos del lenguaje a veces introducen deformaciones no deseadas en el propio idioma, ¿no? Sin embargo, pues creo que ha avanzado mucho. Me preocupan las deformaciones, sobre todo cuando son derivadas de anglicismos. Eh, ya no les hablé de los aparatos ideológicos del Estado, pero lo dejamos para un siguiente video. Eh, Estoy dando todas estas vueltas porque cuando hable ya de los aparatos ideológicos del Estado, pues voy a limitarme a definir la frase, qué significa cada una de las frases y en conjunto qué significan, y a poner algunos ejemplos de qué son estos, ¿no? Pero eso será en otro. Les decía yo que los que me preocupan, los vocablos que me preocupan son los vocablos de origen extranjero y que se maladaptan al español. Hace un rato estaba yo viendo otros videos de YouTube, de los youtubers noticiosos. eh, Sobre todo veo a los que son que tocan temas, sí, periodísticos, temas noticiosos, y que generalmente tienen que ver con la política, ¿no? Y que se inclinan, son partidarios de la Cuarta Transformación, son los que me gusta ver, ¿no? Porque también soy partidario de esa Cuarta Transformación, por supuesto. Y oí a uno de ellos
hablar de un caso bizarro, ¿no? Esto yo ya lo había visto hace muchísimos años, siendo yo muy niño. A mi hermano mayor le daba por comprar cómics y le gustaba, entre otros, pues los cómics de Superman, ¿no? Había un cómic exclusivo de Superman que traía las aventuras de Superman. La palabra Superman, pues como ustedes deben de saber, habla de un superhombre, ¿no? ¿Y qué es super? Pues no es más que el que está por encima de supra, y de ahí se deriva super. Es decir, un hombre con más facultades humanas que los demás hombres, ¿no? Ese es Superman. Se dice que es de acero, que sabe volar, que tiene una mirada de rayos láser que puede incendiar y quemar las cosas, de fuerza infinita, en fin. Creo que hasta inmortales, ¿no? Y uno de sus hijos, el mayor de sus hijos, es decir, mi sobrino, el mayor de mis sobrinos, es un fanático de Superman, ¿no? Pero bueno, les decía yo que en un, en un ejemplar de esos cómics que yo leí hace 55 años o algo así, hace más de medio siglo, de pronto se hablaba del mundo bizarro, ¿no? Y el mundo bizarro era un mundo extraño, exótico, raro, no comprensible. ¿Por qué en inglés la palabra bizarro, bizarre, sí significa eso, ¿no? Hasta monstruoso, ¿no? Sin embargo, en el castellano antiguo y en el castellano clásico, en el español, la palabra bizarro se refiere a un hombre extremadamente valiente y arrojado. Es decir, si en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, un hispanoparlante se refería a alguien como un ser bizarro, lo estaba elogiando. Estaba diciendo, es un hombre muy valiente, ¿no? De gran valentía, de gran valor, entendido el valor, que ese es otro término que tiene un montón de significados, eh, del valor como audacia, como arrojo, como falta de miedo, pues, ¿no? Como cero cobardía. Los caballeros de la corte, los caballeros del rey o de la reina, es decir, casi casi sus guardaespaldas, sus guaroras, diríamos hoy, ¿no? Eran bizarros. ¿Por qué? Porque eran muy valientes, ¿no? Y ellos daban la vida por su dama, por su familia, por su rey, por su religión, ¿no? Claro, pensando en que daban la vida seguramente después de habérsela quitado a otros muchos, ¿no? Y ahora no. Ahora se utiliza la palabra bizarro para referirse a lo absurdo, a lo ridículo, ¿no? Pues ese es el uso, el significado inglés de la palabra bizarre. Sí había un Superman bizarro. Yo, pues, y cuando le pregunto yo a mi padre o a mi madre, ya ni me acuerdo qué significaba bizarro, y me dicen muy valiente. Le dije, pero Superman también es valiente. Y luego dije, no, Superman no es valiente porque pues como nada le hace daño, más que la kriptonita verde, ¿no? Cosa que no existe en la realidad, como tampoco existe Superman, ¿no? Entonces, pues, no es que sea valiente, ¿no? Lo que pasa es que el Superman bizarro es una especie de doble de Superman que vive en el mundo bizarro. Y no es el Superman que tiene un cuerpo estupendo, ¿no? Un cuerpo masculino marcado por sus músculos, con un traje entallado, una capa roja, ¿no? La imagen de los superhéroes norteamericanos, ¿no? De los superhéroes de ficción, por supuesto. Entonces, desde muy chiquito yo dije, pues es que bizarro, pues no es lo raro, ¿no? Es un mal uso que utilizaron en Superman, claro,
Por ahí el traductor le falló, o no ignoro si ya eran cómics elaborados en México, ¿no? Creo que más bien eran cómics copiados y traducidos del inglés. Y seguramente por eso es que en el cómic la palabra bizarro pasó a ser lo absurdo y no lo valiente, ¿no? Eso es por ejemplo. Eh, el lenguaje, el caló, la jerga que hablábamos los jóvenes de los 60s, de los 70s, incluso de los 80s, muy influidos por la música anglosajona, es decir, que venía o de Estados Unidos o de Inglaterra, toda, si era cantada, pues era cantada en inglés, pues de alguna manera heredamos esta idea de lo bizarro, ¿sí? Y es por eso que ahora, con muy poco rigor, de pronto la gente habla de bizarro. Otra preocupación que a mí pues no me agobia, pero sí me choca, me cae mal, ¿no? Es el uso de modismos españoles, en particular madrileños, ¿no? Eh, y que se adaptan aquí siendo que aquí tenemos una tradición también ya dentro del habla española, del habla castellana, mucho más antigua y mucho más precisa, ¿no? Cuando yo era chiquito, y esto hasta muy recientemente, es decir, hasta hace pocos años, pues cuando tú querías saber qué asuntos abordaba un libro, una película, una ceremonia, una conversación, pues utilizabas la palabra trato, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué trata? ¿No? ¿O en qué consiste? Y ahora les ha dado a estos youtubers por decir de qué va. ¿De qué va? Ese es un modismo, insisto, madrileño. Y claro, se refiere a lo mismo, pero pues a lo mejor es algo que no va a ningún lado porque no se mueve, porque es un objeto estático. Pienso, por ejemplo, en un libro, ¿no? Cuando, ya dicen, ¿de qué va el libro, no? O ¿de qué va tu artículo que publicaste en tal plataforma, o en tal revista, o en tal periódico, ¿no? ¿De qué va? Pues no, no va a ningún lado. Y si vas a decir de qué va, pues no, es un barbarismo. Tienes que decir a dónde va. O de dónde viene, ¿no? Porque si quieres saber el contenido, o darte una idea del contenido, la palabra correcta es trata. ¿De qué trata? Ajá. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su asunto? ¿Cuál es su tema? Ya les decía también esta deformación que creo que viene del propio castellano, ¿no? Pero creo que es una deformación que viene de la literatura, de los géneros literarios. En general en la literatura pues, hay dos géneros, ¿no? Tal vez tres. Pero los principales son la poesía, que no es necesariamente el verso, porque hay prosa poética, es decir, la poesía puede escribirse en prosa o en verso, ¿no? Y lo otro, la literatura que cuenta historias, que cuenta sucesos, que narra vidas, se le llama narrativa, porque los cuentos se cuentan o bien se narran. Es más preciso decir se narran. ¿Por qué? Porque también se cuentan las cuentas, los números, ¿no? ¿Hasta qué número sabe contar tu niño? No, pues que hasta el 4, hasta el 5, hasta el 100, ¿no? Y ahí andan las mamás presumiendo y peleándose porque el niño de la misma edad sabe decir los números en su orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 ¿no? También ahí se cuenta, ¿no?
Pero viene la palabra cuento también. O sea, no como ver, no es que yo cuente, no es porque yo cuento, no, sino que el cuento es un género literario, porque te está contando una historia. Bueno, al conjunto de cuento, novela y algunos géneros periodísticos, como por ejemplo la crónica, el reportaje, te cuentan cosas, ¿sí? Es decir, te narran cosas. Y de ahí salió la onda de llamarle de narrativa a un fenómeno mucho más complejo que difícilmente puede ser narrado, que sí se narra, pero en espacios muy específicos, porque es un fenómeno muy grande, muy profundo y permanente, ¿no? La política. Entonces se habla de la narrativa política, cuando en la ciencia política, desde hace mucho, se habla del discurso político. ¿Por qué discurso? Porque son palabras que discurren, es decir, que no solo se pronuncian, sino que se escuchan o bien que se escriben y se leen. Ahí está lo discurso, ¿no? Y generalmente se hace a través del lenguaje, valga la redundancia, lingüístico, ¿no? Vean que la palabra lenguaje viene de la lengua y por lo tanto originalmente se refería al habla. Es decir, por ahí hubo también una deformación y de pronto el lenguaje empezó a hablarse del lenguaje escrito. Tuve una discusión muy fuerte con un filólogo. Los filólogos, yo no sé por qué, si son lingüistas, si son eh, gramáticos, ¿no? Estudiosos del lenguaje, pues, se empezaron a llamar filólogos. Filos significa hijo, ¿no? De alguna manera también esta palabra terminó ubicada en palabras como afiliarse. Yo me afilio a una ideología porque de alguna manera me considero descendiente de los que la crearon, descendiente ideológico, ajá, no descendiente corporal, o sea, no es que sea mi papá y mi mamá, pero sí son mis autoridades de alguna manera, ¿no? Incluso decimos, es como mi padre, ¿no? El padre de mi pensamiento, el que me engendró esta forma de pensar, digamos, o que ayudó a que yo engendrara esta forma de pensar, es fulano de tal, ¿no? Entonces la palabra filos no solo es hijo, sino que también está en afición. Y logos, pues les decía que tiene un doble significado, el sufijo logos, es decir, la segunda parte de la palabra. Filólogo, es decir, aficionado o subordinado o perteneciente a el lenguaje, pero el lenguaje pensado, logos. Ajá. Discutía yo con un filólogo cubano, más viejo que yo. Yo lo considero hasta la fecha un tipo académicamente bastante limitado, ¿no? Entonces él fue el que de pronto habló del texto oral. Ah, caray. Y yo sabía que el texto es un escrito, ¿no? No, es que también hay texto oral, me dijo. Digo, pues no creo, ¿eh? Digo, hasta donde yo sé, la palabra textual se refiere a algo que está escrito. Los libros de texto son libros que tienen puras letras. Los libros en México, que allá por el 1900, principios de los 60, no recuerdo precisamente el año, se crea la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito para producir libros que los estudiantes de primaria iban a tener para hacer sus estudios, ¿no?
Entonces, para cada materia había dos libros. El libro de texto, que era donde había prácticamente pura letra, puro texto, pues, por eso se llamaba libro de texto, y el otro era el libro de ejercicios, que sí tenía texto, pero también tenía cuadros, rayitas, dibujos, para hacer actividades de aprendizaje con base en lo que decía el libro de texto. También la palabra textual se utiliza para decir, para referirse a una expresión lingüística, un dicho, una frase, una oración, un discurso, eh, tal cual la dijo su autor, ¿no? Eh, Me mentó la madre, textual. No, 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 textual no es así. ¿Qué te dijo para que sea textual? Bueno, me dijo que yo era un hijo de mi pinche madre. Ok, ahí está ya, textual, la mentada de madre, ¿no? Es decir, idéntica. Las citas textuales es cuando estás escribiendo un trabajo académico, estás escribiendo un libro, ¿no? Y encuentras una expresión que quieres utilizar en tu trabajo y que no encuentras la manera de decirla mejor que lo que la leíste en un autor ya consagrado, un autor ya publicado por lo menos, ¿no? Entonces, la entre comillas para decirle al lector, esto no lo escribí yo. Si estás de acuerdo, apláudele al autor original. Y le pones o una llamadita para poner una nota al pie de página donde está el nombre del autor del que tú tomaste la frase, la obra donde leíste esa frase, donde la estudiaste, donde la encontraste, y otros datos editoriales, ¿no? ¿Para qué? Para que el lector pueda eh, recurrir a ese autor más original, es decir, de donde se origina la palabra, o bien la frase o la oración o lo que sea, ¿no? Y poder irse por allí, ¿no? O no, simplemente decir, pues también voy a leer a este señor, voy a buscar su libro, voy a buscar su artículo, ¿no? Y voy a leer qué dijo, ¿no? Esa es la idea de lo textual. Entonces, generalmente lo textual está referido a un escrito, ¿no? Entonces, usar palabras que se refieren a lo escrito para aludir a lo hablado, híjole, ahí ya la cosa como que no me está gustando. Creo que estamos entrando a un proceso de babelización, es decir, que a lo mejor yo entiendo por narrativa lo que hacen los grandes narradores, los grandes novelistas, los grandes cuentistas, ¿no? E incluso las fábulas, ¿qué les digo yo? Samaniego, Esopo, utilizaron la narrativa para inventar historias que son contadas a los niños y que generalmente llevan una moraleja, recurren mucho, no me acuerdo cómo se llama, hay una palabra especial para referirse a la humanización de los animalitos, qué sé yo, el gato con botas, el libro de la selva, si bien no son fábulas, se recurre a esta forma de darle condición humana a los animales. Esto solo sucede en la fantasía, ¿no? En la ficción. En fin, a mí eso es lo que me preocupa realmente. Me regreso a la primera preocupación que les expresé. El lenguaje asociado a las ciencias de la cibernética y la computación, es decir, las famosas tecnologías de la informática y la comunicación, las TICs, pues tienen un montón de palabras en inglés. ¿Por qué? Porque estos aparatos que son de reciente creación, cuando digo reciente puedo decir que tienen 40, 50 años, tal vez 100 años, ¿no? Pues es reciente si pensamos que la humanidad tiene una historia que abarca 200.000 años, ¿no? Pero bueno,
es una historia reciente y básicamente son aparatos, son tecnologías que se desarrollaron en países de habla inglesa. Entonces por eso es que tenemos ya el uso de palabras en inglés, pero que la hemos castellanizado de alguna manera. En este caso a lo mejor pudiera yo decir mexicanizado y tal vez hasta chilanguizado, porque hasta donde entendemos no hay un gentilicio específico para los habitantes de la Ciudad de México o para los nacidos en la Ciudad de México. Antes esta ciudad se llamaba Distrito Federal, pero un Distrito Federal es una demarcación específica de un país que se organiza políticamente como federación, es decir, constituido por diversas entidades federativas o estados, estados chiquitos, ¿no?, que forman un solo estado nacional. Y la palabra estado es una palabra que tiene también un montón de significados, por lo cual es necesario definir a qué estado nos estamos refiriendo. Les recuerdo algunos, ¿no? El estado físico. Cuando yo era niño se hablaba de 3 estados de la materia. Los estados físicos son 3: líquido, sólido y gaseoso. La última vez que me asomé a estos avances de la física, me encontré que ya se habían sumado otros 2. El hielo cuántico, que es el hielo que se produce en el cero absoluto 270 grados bajo cero, grados Celsius bajo cero, no centígrados, Celsius. Porque en ese frío hasta los átomos se congelan, ¿no? Entonces toda la dinámica que se da ya en un estado así, que es muy difícil, que ha habido muy pocos experimentos porque no está fácil llegar a esas temperaturas tan bajas, ya la dinámica se da a través de procesos cuánticos, ya no a través de los procesos de los átomos, ¿no?, sino de los quantums. Y los quantums de energía son más pequeños que los propios átomos. Era el hielo cuántico y el gel. El gel, dicen, pues no es líquido, no es sólido, ¿no?, que es a lo que más pudiera parecerse. Entonces, pues ya se habla, por lo menos, se habló hace algunos años, de 5 estados de la materia, ¿no? Al sólido, líquido y gaseoso, agréguenle el gel y el hielo cuántico. Lo mismo sucede con los órganos de los sentidos, es decir, la sensorialidad. Se hablaba de 5 también, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Bueno, la última vez que me asomé a ver cuáles eran los sentidos del ser humano, ya andaban en 21. No me pregunten porque no me lo sé, pero sí les puedo hablar, por ejemplo, del sentido del equilibrio. Es un sentido porque te ayuda a percibir más o menos si te vas a caer, si te estás cayendo, si el lugar donde estás está chuequito para un lado o para el otro. Y no es necesariamente ni el tacto, ni el olfato, ni los famosos sentidos, ¿no? Los 5 sentidos. Otro, por ejemplo, es el sentido del hambre. O sea, es una sensación, ¿no? No es el tacto porque no están las percepciones táctiles en marcha allí. Es una sensación dentro del cuerpo, ¿no? Es el sentido del hambre. También se lo ponen allí. Y hay otros. Les digo, yo me quedé en 21. Es una locura. Y claro, pues, en cómo la gente que no estudia esto, yo mismo no lo he estudiado, por ahí me lo encontré, lo leí, bueno, me asombró y pues lo puedo mencionar, aunque no lo puedo detallar, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no lo hace, ¿no? Entonces la gente sigue pensando en los 5 sentidos. Y dentro de los 5 sentidos, pues no todos son lo mismo, ¿no? Incluso el término sensorialidad tiene que ver con poner en juego los distintos usos de los sentidos, porque de alguna manera son los que te ayudan a darte cuenta de la realidad externa a ti. Los voy a mencionar en orden de importancia.
La importancia porque la información externa nos llega por esas vías, ¿no? Preponderantemente, en primer lugar, la vista, por mucho. Hay científicos que han tratado de cuantificar qué tanta información recibimos por la vista y según recuerdo está por ahí arriba del 90%. En segundo lugar, muy distante, el oído. Una buena cantidad de información nos llega por la vía auditiva. Por eso lo audiovisual es así como que wow, ¿no? Porque pones en juego casi el 100% de tu capacidad sensorial. Pero los otros tres sentidos clásicos, digamos, u originales, llámenlo como quieran, son el olfato, que sí, percibimos cosas por el olfato. Yo les he de decir que yo tengo una enfermedad que se llama anosmia y que significa la disminución o la pérdida total del olfato. Yo hace muchos años que empecé a tener esto y hoy no percibo prácticamente ningún olor. Hay algunos poquitos que más o menos llego a percibir, pero en general no. ¿Es una desventaja? Sí, claro, ¿no? Yo no puedo detectar una fuga de gas, por ejemplo, ¿no? O el olor de algo que se está quemando. A lo mejor está incendiando una parte de mi casa y yo ni cuenta me doy, ¿no? Porque hasta que me lleguen las flamas, ¿no? Porque no lo huelo. Pero es muy poquita la información que los seres humanos recibimos por la vía del olfato. No así los depredadores, ¿qué les digo yo? Los perros, las mismas serpientes que huelen por la lengua, por eso es que se la pasan sacando la lengua. Por la lengua captan ciertas partículas bioquímicas que andan flotando en el aire y entonces se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Los gatos, ¿no? Un olfato buenísimo, el nuestro no es tanto. El gusto es el más limitado de todos porque tienes que llevarte a la boca el objeto que quieres percibir, que quieres saber si te lo vas a comer o no te lo vas a comer, ¿no? Si está caliente o si está frío o algo que vas a ingerir. Ese es el más limitado para nosotros, ¿no? Porque se reduce nada más a la cavidad oral. Y dentro de la cavidad oral, a las puras papilas gustativas. El paladar no siente sabores. Aunque dice, oh, grato al paladar. No, no es al paladar, es a las papilas gustativas que están básicamente en la lengua y en la parte de abajo de la lengua, en la zona sublingual, ¿no? Los labios no perciben sabores. Percibes el sabor que tienes en los labios y te pasas la lengua por los labios, ¿no? Pero también en los labios y en el resto de la piel existe el sentido del tacto, que sería, digamos, el cuarto más importante y dejando hasta el último al gusto, ¿no? Entonces tenemos, en orden, vista, oído, olfato, tacto y finalmente el gusto. Esos serían los 5 sentidos. Pero insisto, hay más. Incluso hay uno que se llama la propiocepción. Tú no necesitas ni ver ni tocar distintas partes de tu cuerpo para saber en qué posición están, ¿no? Entonces sé que estoy sentado porque hay muchas sensaciones que se dan a través de mi cuerpo, básicamente por la vía cutánea, por la piel, ¿no? Pero también por las articulaciones, por los músculos, ¿no? Y eso se le llama la sensopercepción. Una palabra también rara, es bueno, senso porque se siente y percepción porque la percibes, es decir, percibes esa sensación, ¿no? Es la propiocepción el ejemplo que les puse, ¿eh? Porque finalmente la sensopercepción es la de cualquier vía, es la propiocepción, es decir, sabes cómo está acomodado tu cuerpo. Sabes si estás caminando jorobadito, si no estás estirando bien las piernas a la hora de caminar, te das cuenta si estás corriendo o no estás corriendo, ¿no?
sin necesidad ni de ver, ni de tocar, ni de oler. Claro que luego hay consecuencias que si corres mucho pues sudas y si tienes buen olfato, bueno, si tienes un olfato normal, pues te das cuenta que huele tu sudor, ¿no? Generalmente para algunos es un olor desagradable, para otros no es un olor desagradable, sobre todo cuando es propio, ¿no? Una flatulencia, un flato, ¿no? Pues hay mucha gente que disfruta sus pedos, ¿no? Y los huele. Ah, pero que no sea el del otro, ¿no? Porque, sí, qué asqueroso, hazte para allá, ¿no? Los eructos tienen un olor también, porque vienen del tracto digestivo, muchas veces de gases que se producen en el estómago. En fin, eh, esto es infinito, ¿no? La preocupación por no el empobrecimiento, sino la deformación del lenguaje. Por un lado, nos lleva a ciertos momentos de poco entendimiento, pero a la larga, históricamente, las deformaciones del lenguaje ha hecho que los idiomas evolucionen, que el propio lenguaje humano evolucione. Y cuando digo evolucione no es que se desarrolle, porque también aquí hay que tener cuidado, hay que distinguir. La evolución es un proceso natural, no intencional, que no tiene una finalidad determinada, ¿no? La evolución así es. Generalmente obedece las leyes de la naturaleza. En el mundo social también hay procesos evolutivos porque los procesos de cambio no son intencionales, sino que surgen espontáneamente. Y esto sucede tanto con el enriquecimiento de las lenguas como con su extinción. Porque hay lenguas, hay idiomas que han desaparecido. Y otras que ni siquiera se han desarrollado, no han surgido. No sé si ustedes sepan lo que es el Esperanto. Es una vieja utopía, un viejo sueño de la humanidad, lograr que todos los seres humanos hablemos el mismo idioma. Y por ahí hubo algunos que intentaron empezar a sistematizar un vocabulario, un léxico, empezando por un alfabeto, ¿no? Un alfabeto, un léxico, es decir, un conjunto de palabras, ese es el vocabulario, que pueda ser usado por todo el mundo, independientemente de la zona geográfica, de la demarcación política, del país, del estado donde vivas. Y a esto le estaban llamando el Esperanto. Ignoro si esa propuesta siga, ignoro quiénes eran los desarrolladores del Esperanto. Lo que sí sé es que no se ha impuesto, que parece ser que al contrario, que las lenguas cada vez se diversifican más, ¿no? De tal manera que, aunque en América Latina, es decir, por lo menos desde el río Bravo hasta la Patagonia, con excepción de Brasil y alguna de las Guyanas o Guayanas, pues somos hispanoparlantes, ¿no? Hablamos el español, básicamente el castellano, las derivaciones del castellano, nada más que es fácil que suceda que tú vayas a otro país y no te entiendas con la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay modismos locales, hay localismos. Y esto habla otra vez de las deformaciones del lenguaje, pero que han enriquecido al lenguaje mismo, ¿no? A quien pueda consultarlo, a quien pueda comprarlo, si lo puede comprar mejor, hacerse del diccionario de uso de la lengua española, porque ahí vienen distintos usos según sus regiones, y por supuesto que le faltan un montón, porque estos diccionarios, si los otros diccionarios normativos tienen que actualizarse periódicamente, imagínense que está referido al uso de palabras que son precisamente de uso cotidiano o de uso común. Híjole, ya me llevé más de una hora. No he agotado este tema, pero aquí lo doy por terminado, por lo pronto. Ojalá y a alguien se le ocurra plantear alguna duda, una pregunta, una propuesta.
hacer un comentario, ¿no? Corregirme en los casos en que he dicho barbaridades o me he equivocado, ¿no? Eh, y por supuesto, sí les pido su poderosísimo like. Recuerden que mientras más likes tenga un video, es más fácil que YouTube lo dé a conocer a los posibles suscriptores e incluso a los no suscriptores. Y obviamente a mí también me interesa llegar a cada vez más gente, ¿no? Eh, Hasta hoy tengo 143 suscriptores, es decir, esta cuenta ha crecido muy lentamente. No puedo hacer transmisiones en vivo en YouTube porque YouTube te exige que tengas por lo menos 1000 suscriptores para autorizarte la transmisión en vivo. Y las transmisiones en vivo creo que son más simpáticas porque yo que estoy grabando ahorita, pues no sé cuántos me van a ver, porque me van a ver después, me van a ver diferido, pues, ¿no? Pero cuando sé que hay allí gente, generalmente va apareciendo, ¿no? Aquí en mi pantalla, no en la de ustedes, quienes se han sumado, ¿no? Y se pueden hacer preguntas en vivo, ¿no? Entonces esto puede hacerse mucho más ameno. Esto me ayudaría incluso a acotar más los temas. Y aunque ahorita solo me ocupé de no del empobrecimiento del lenguaje, sino de las deformaciones del lenguaje, que contrariamente a lo que este amigo, que insisto, creo que no es mi suscriptor, porque ya no lo he vuelto, no ha vuelto a hacer comentarios ni sugerencias, eh, esto lo pudo haber hecho en vivo, ¿no? Incluso cuando empecé todavía grabé algunos videos de YouTube en vivo. Eh, el Facebook Live sí lo permite, pero lo que no me gusta del Facebook Live es que solo puedes usar el formato vertical y cuando se reproduce tiene el efecto espejo. Es decir, se ve como si estuvieras viendo en un espejo. Las cosas al revés. En el espejo, la derecha de tu imagen en el espejo está del lado izquierdo, ¿no? Y eso sucede en el Facebook. No he encontrado la manera de corregirlo, si es posible corregirlo, ¿no? Igual no sé si es el Facebook o es la combinación del aparatito de mi iPhone con el que grabo con Facebook. Por eso es que también eh, decidí ya no hacer más videos en vivo en Facebook Live. Sin embargo, ahora que los he vuelto a encontrar, porque bueno, ya saben que Facebook te manda en el aniversario ciertas cosas, cuando se cumple un año de haber grabado algo, de haber subido algo al Facebook, y me he encontrado los videos que grabé en Facebook, y la verdad es que me veo más activo, de mejor humor, porque estoy consciente de que me están viendo, ¿no? En ese momento aquí no soy consciente de quién me está viendo. Incluso mis suscriptores más asiduos, que más se manifiestan para que yo sepa que me puedo dirigir a ellos, pues también han dejado de hacer comentarios por escrito aquí en la caja de comentarios, ¿no? Que es donde se los estoy pidiendo. Eh, o en otra plataforma, porque muchos de ellos pues también los tengo en el Twitter o en el YouTube, ¿no? Perdón, en el Facebook. A pocos de Instagram y en general me hacen los comentarios en el Facebook. O bien los veo y me comentan, ¿no? Pero ya casi no. Estoy hablando de Alma, ¿no? Que es una intérprete musical, musicóloga también porque estudia y da cursos, y su canal, Alma Barrios, así se llama el canal, es su nombre, está básicamente haciendo una historia de la música en pequeñísimos tweets. Los tweets de ella son difícilmente rebasan los 5 minutos y en esos 5 minutos te cuenta, híjole,
muy sintéticamente, vida y obra de los grandes compositores de la música culta, de la música de conservatorio, de la música sinfónica, ¿no? Eh, Hace 2 años empezó a estudiar acuarela y hoy está haciendo unas acuarelas verdaderamente maravillosas. Incluso ahorita tiene una exposición en Toluca. Yo le pregunté en el Facebook que cuántas exposiciones había hecho desde que empezó a estudiar la acuarela. ¿Y hace cuánto empezaste, no? Y me dice, hace 2 años empecé y ya tengo 6 exposiciones. ¡Wow! Eso no cualquiera, ¿eh? De verdad que sus acuarelas a mí me gustan mucho. Les recomiendo seguirla, ya sea en el Facebook, pero sobre todo aquí en el YouTube. Otro de mis comentaristas, de quienes más comentarios me hacen, es mi amigo yerno. Le digo así porque él me puso una vez en un post de WhatsApp, así me llamó, amigo suegro. Y sí, somos amigos, ¿no? Somos muy afines en muchas cosas, ¿no? Nos encanta platicar. Él no bebe mucho, pero pues sí se echa una chelita de repente. Yo tampoco bebo mucho por la diabetes, ¿no? Entonces, pues sí, nos echamos un traguito de vez en cuando. A veces viene a comer aquí a la casa, casi cada sábado viene. Es el papá de mi nieta. Yo estoy convencido de que mi nieta está muy bien. Va a cumplir 4 años el día 27. Y la veo muy bien, muy bien. Sociable, cariñosa, generosa. Su único defecto es que todavía pronuncia muy mal las palabras, entonces muchas veces no se le entiende lo que te quiere decir, ¿no? Pero no creo que sea un problema grave, creo que es un problema de socialización. Creo que el único efecto nocivo que ha tenido en estos encierros de pandemia, tengan en cuenta que más de la mitad de su vida mi nieta se la ha pasado encerrada en su casa. Bueno, viene a ver a los abuelos, ¿no? Durante mucho tiempo ni siquiera salía a los parques, ¿no? Tenía la banqueta, pues, porque pues, mi hija y mi yerno, pues, con justa razón, temían algún contagio, ¿no? No tanto por ella, sino que ella fuera el vehículo para contagiarlos a ellos. Y claro, pues ellos ya son. Mi hija tiene 37 años. 35 años, 36 va a cumplir en octubre. Y mi yerno tiene 43. No, ¿qué? Le lleva 12 años. Tiene entre 40 y 50 años. Es decir, ya están en edades peligrosas, pero además los dos son gorditos, ¿no? En fin, ya me extendí muchísimo. Todo esto último es para pedirles que me den likes. Creo que mis temas son interesantes, creo que son útiles, o por lo menos deben ser del interés de alguien, ¿no? Si te interesó, si te gustó, pues ponle like, ¿no? O incluso dislike, si no te gustó, si te chocó y lo cortaste y dejaste de verlo, si tú chutaste toda esta tortura durante 1 hora y cuarto, ¿no? De pulgar arriba, pulgar abajo. Si te puedes suscribir, por favor, suscríbete. Me gustaría poder empezar a hacer en vivo estos videos, pero a la velocidad que voy no lo voy a ver, ¿no? Un promedio de 70 suscriptores por año. Imagínense para llegar a 1000 lo que me falta si llevo 143 suscriptores. Tengo 64 años. No lo voy a llegar a ver, ¿no? Serían muchos años. Por eso es que me gustaría mucho que se suscribieran. Y por supuesto, si esto les pareció interesante, si en algo les ilustró, pues compártanlo con su gente, ¿no? Lo pueden compartir en distintas plataformas. En Instagram solo acepta el enlace, pero pueden picarle donde dice compartir y les van a aparecer las opciones para compartir y ahí está incluido, por ejemplo, el Facebook, ¿no?
Entiendo que el Instagram también acepta los videos completitos. Perdón, no el Instagram, el Telegram. Instagram no. Instagram nada más te acepta el enlace, es decir, la clave del video. En fin, queda pendiente para la siguiente y espero hacerlo sí a la brevedad porque lo tengo bastante bien pensado. ¿Qué son los aparatos ideológicos del Estado y por qué son importantes ahorita tenerlos en cuenta como tales, como aparatos ideológicos del Estado? Pero eso, insisto, será en el siguiente video. Gracias por llegar aquí, si es que llegaron. A los que no llegaron no les doy las gracias. Sí, igual. Si se asomaron, con que se asomen, pues creo que si me llego a enterar, pues me va a dar gusto. Si me dicen que lo vieron completo, muchísimo gusto. Y por ahí voy a comentar algunas peliculitas que les quiero recomendar. Yo sí hago spoiler, luego les explico por qué, pero será otra vez. Nos vemos.